El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, después de 54 años, abre la puerta para considerar el potencial de varios sectores que requerirán importantes inversiones, entre ellos el energético. Jaime Brito de Argus Media ya está listo para hablarnos de Cuba primero y su potencial en materia energética. Y no te hago más preguntas. ¿Cómo estás, Jaime? Hola Gaby, muchas gracias por la invitación como siempre y un gusto saludar a tu auditorio. Parece que en el último año hemos sido testigos de bastantes eventos históricos desde el punto de vista energético. Tenemos la ronda petrolera mexicana, tenemos la eliminación de las sanciones para Irán que se anunciaron y se van a implementar ahora para diciembre. Y también tenemos este restablecimiento de relaciones en Cuba, lo cual da en el mediano plazo la posibilidad de que empresas internacionales, pero sobre todo de los Estados Unidos, que están muy cerca, pudieran potencialmente participar con inversiones, con exploración y producción. Cuba ya produce petróleo de los 140,000, 150,000 barriles por día que necesitan diariamente, produce más o menos la mitad, unos 50,000 a 70,000 barriles por día. Pero el petróleo que produce Cuba es bastante pesado. Realmente no se puede usar mucho para refinación, más que tal vez para generación eléctrica, para quemar como combustible para las generadoras eléctricas o para la fabricación de asfalto. Entonces, Cuba como tal sí requiere de otro tipo de petróleo y qué mejor que producirlo domésticamente. En las últimas semanas hubo un evento con geólogos en Cuba en donde se hizo una especie de resumen de todos los estudios y pozos exploratorios que ha habido en Cuba en los últimos 20 años y se compartió a entidades internacionales y supuestamente había algunas entidades de los Estados Unidos también que están ya comenzando a explorar la posibilidad de que en cuanto se hagan a un lado las sanciones pudiera haber perforación en Cuba, lo cual va a ser bastante interesante. Ya lo creo. Más pesado que los crudos latinoamericanos. Y entonces, ¿en dónde se refinan? Ahí mismo en Cuba hay refinerías como en Cienfuegos, por ejemplo, pero es muy poco el crudo que se puede refinar para la producción de la cantidad de gasolina que requieren. Claro. Entonces, por eso ha sido tan importante la participación de este conjunto de Petrocaribe que es de parte de Venezuela. Sin embargo, Venezuela misma ha tenido algunas dificultades propias, entonces es relevante que haya producción dentro de Cuba. Toda la parte norte, oeste de Cuba, la zona geológica es muy parecida al resto del Golfo de México, todo lo que es la costa del Golfo del lado de Veracruz y de todo lo que es Texas y Luisiana. Entonces se asume que puede haber un potencial importante de exploración y producción. Bueno, y apenas es el principio, ¿eh? O sea que puntos suspensivos en esta conversación conforme vaya saliendo más información. De la que ya tenemos y mucha información, Jaime, es de la Ronda 1 en México, que bueno, fueron 2 de 14 bloques que fueron asignados, corrígeme si estoy usando mal los términos, pero son bloques en este caso, y para mucha gente esto fue un mal inicio. Las autoridades mexicanas por lo menos sí reconocieron que no cumplió la expectativa, Jaime, y yo sé que tú eres un convencido de que la Ronda 1, no importa que se asignaron solamente 2 de 14, muestra un saldo positivo. La primera pregunta que te hago es ¿por qué piensas esto y qué sigue? ¿Qué sigue? Es muy interesante, digo, aquí ya depende del punto de vista de cada quien, pero hay que recordar cuál era el objetivo. Se había hablado mucho de que había décadas en que México estaba cerrado, que no permitía la participación privada, extranjera, etcétera. En este sentido, el trabajo que hicieron las autoridades, los funcionarios, las personas a cargo de todo este proceso de licitación, Secretaría de Hacienda, la CNH, etcétera, hicieron un trabajo extraordinario y se llevó a cabo una de las mejores rondas en el mundo en cuestión de procesos, de transparencia y de eficiencia. Eso para mí es un éxito muy rotundo y por lo cual toda América Latina debe de sentirse muy orgulloso. También se hacen las cosas así, de bien, en Colombia, en Ecuador, en otras partes de América Latina. Pero en segundo lugar, si tú mides el éxito de la ronda con base al número de pozos que se asignaron o de contratos que se van a firmar, esto está directamente relacionado a qué tan barato el gobierno hubiera ofrecido los bloques. Entonces, es de otra forma de decir que si el gobierno hubiera puesto objetivos muy bajos, hubiera abaratado mucho los bloques, se hubieran tal vez firmado los 14 bloques, ¿no? Los 14 contratos. Entonces yo como mexicano, por ejemplo, yo prefiero que no se oferten todos y que no se abaraten, que no se vendan por debajo de lo que sería justo para México. El hecho de que se oferten menos o pocos bloques no depende tanto de las autoridades mexicanas que abrieron el sector, sino de las empresas extranjeras o las empresas privadas que están en este ambiente de precios bajos, de reorganización
y de decisiones de largo plazo. Entonces yo creo que desde el punto de vista mexicano no tiene por qué decirse que fue un fracaso o que fue algo malo. Ok, pero a ver, entonces tú lo que me estás diciendo es que es una buena noticia primero porque el proceso fue, como ya lo dijiste, casi un aplauso le damos acá. Pero la segunda parte es que no se malbarate. Pero yo te pregunto, Jaime, no estamos en la época del auge de los precios del petróleo más. O sea que se nos fue. Como país productor de petróleo se nos fueron los precios de $100. Y no vienen precios de $100, por lo menos en el próximo año y medio, 2 años. Y por favor, corrígeme. Fácilmente. Entonces... Bueno, aquí ese es el detalle que incluye el resto de la región. De hecho, desde antes de que cayeran los precios el año pasado, por ahí de mediados del año pasado, con la Ronda Colombia, ya se había observado un buen adelanto de lo que venía para este año con precios bajos. Es decir, desde el año pasado en Colombia, que se ofrecieron casi 98 áreas para licitación, se asignaron relativamente pocos bloques. Las empresas petroleras decidieron esperarse y no hacer inversiones de largo plazo por muchas razones. Hay una empresa muy importante de Noruega que después de 4 años de estar en Colombia, apenas ofertó la semana pasada por primera vez. Las decisiones son de largo plazo. Entonces, aquí lo interesante es que va a haber una especie de competencia regional a partir de ahora y por los próximos 2 años al menos. Viene una ronda 3 en Brasil para octubre de este año. Muy posiblemente va a venir una ronda en Ecuador a finales de este año o a principios del año que viene. Perú está buscando opciones para atraer inversionistas a su bloque 192 durante este año. Venezuela acaba de ajustar sus condiciones apenas hace unos meses para hacerlo más atractivo a inversionistas en el Orinoco, para facilitar condiciones de tipo de cambio, para nombrar zonas económicas en el Orinoco que le dan un poco más de flexibilidad de inversión a los capitales extranjeros. Es decir, América Latina en su conjunto va a estar posiblemente ajustando algunas condiciones de sus rondas o de sus términos fiscales, y todos ellos van a estar mirando a lo que haga México en septiembre y en diciembre, y cuando vean lo que México ajustó, si es que ajusta algunas condiciones, los demás países puede que sigan ajustando a la vez. Entonces, desgraciadamente para América Latina, en el ambiente de precios bajos va a ser un medio ambiente de competencia regional, y toda América Latina va a estar compitiendo con el resto del mundo también en los próximos 2 años, con Irán y el resto de los países. Se va a poner interesante, es lo menos que se puede decir. Aquí, ¿quién va a ganar, Jaime? Porque yo sé que tienes que ver los términos de los contratos, tienes que ver también la estabilidad que le prometes a un inversionista para que piense en el largo plazo, que eso es fundamental. Pero, y en el caso de México, y lo conozco bien, por eso lo cito, el tema de hilar el bloque de Norteamérica, y no nada más hablando de petróleo, sino también de gas, puede ser un factor que despunte o que haga despuntar a México. Pero, ¿quién gana aquí? ¿Quién va a ganar ese tipo de contratos cuando veamos ese escenario de competencia entre varios de los países que son productores de petróleo por esas inversiones? Muy buen punto. Desde el punto de vista general de energía, no únicamente de petróleo, los refinadores, por ejemplo, que estén recibiendo el crudo venezolano, colombiano, mexicano, pueden ser beneficiados, principalmente refinadores en Estados Unidos, por ejemplo, o en Asia, porque cuando hay más volumen en el mercado, hay más petróleo, se les vende con algunos descuentos, se les vende un poco más barato. Entonces, esos serían algunos beneficiados de este medio ambiente actual. Otras empresas serían aquellas grandes empresas que tienen la capacidad de invertir para exploración y producción, distribución, logística y refinación en toda América Latina, porque van a poder aprovechar oportunidades de incentivos y de nuevas inversiones a todo lo largo. Tocaste un muy buen punto, es bien relevante. México es un gran consumidor de refinados y los Estados Unidos tienen muchísimo producto refinado que pueden exportar. Entonces, todas las inversiones en México que tienen que ver con infraestructura, con puertos, con ductos, que conecten ductos que traigan gas LPG o refinados hacia México y que luego salgan por México, por el Pacífico y se exporten hacia el resto de América Latina, van a ser proyectos de infraestructura que le reditúen bastante dinero a las empresas que puedan llevarlos a cabo. Pues a ponerse a trabajar entonces para las autoridades que hagan más competitivo, digamos, su perfil como centros de inversiones, de atracción de inversiones. Jaime Brito de Argus Media, tú y yo siempre nos acabamos el tiempo antes de cubrir todos los temas. Gracias, Jaime. Gracias, hasta luego. Bye.